¿Qué tal? Buenos días. Bueno, lo primero, dar las gracias a Comisiones Obreras por pensar en mí para este taller. A Adrián en especial, que me lo ofreció hace un par de meses y la verdad es que dije que no sin dudarlo. Me parecía más adecuado este título que le he puesto, más que el de tips de fiscalidad, ¿no? Yo lo que quiero es que tengáis como argumentario para debatir con vuestros jefes y vuestros cuñados, ¿no? Básicamente esto es lo que quiero hacer en el taller, ¿no? Y como estaba diciendo, pues me hace bastante ilusión porque un boomer como yo, que tiene un programa de Twitch porque está todo el día intentando llegar a la gente joven y nos cuesta, ¿no? En el salto nos cuesta a veces llegar a la gente joven, teneros a vosotros y vosotras aquí delante mía casi obligados, pero aquí estáis, está muy guay, ¿no? Y me hace mucha ilusión este tipo de taller. Además también me ha dado como para recapitular un montón de ideas, etcétera, ¿no? Os cuento cómo la intención que tengo en el taller, ¿no? Primero os voy a dar como unas cosas básicas sobre fiscalidad. Disculparme si a veces explico algo que es como muy básico. Sobre el tema de los impuestos, ¿no? Un par de cositas básicas. Y luego pues he elegido como unas, no sé si tengo como 9 o 10 típicos argumentarios que vais a escuchar, ¿no? Que podréis escuchar por parte de vuestros jefes, por parte de trolls liberales en Twitter o por parte de vuestros cuñados en la cena de Navidad, ¿no? Esas típicas frases sobre impuestos y fiscalidad que se repiten una y otra vez, que yo voy a intentar daros pues algunos argumentarios como para desmontarlas, ¿no? Que al final creo que es como esa la base de este taller y es algo que yo me paso todo el día haciendo, ¿no? Entonces lo tengo machacado. Al final dejaremos un ratito para preguntas, comentarios, etcétera. Como os he dicho, yo he puesto como 8 o 9 así las que se me han venido a la mente, que son como algunas las más clásicas. Os he traído un par así que son un poco más rebuscadas, pero porque creo que están guays explicarlas, porque me da pie a explicar un montón de cosas sobre fiscalidad. Pero si veis que se me pasa alguna, pues si queréis en la última parte del taller, pues cogéis micro, me la preguntáis y si tengo argumentario para ello, pues la desmontamos, ¿vale? Venga, vamos a ello. Si veo que empecéis a cerrar los ojos, pegadle un grito así, ¿vale? Avisaos estáis, ¿eh? Avisaos estáis. Si veo que os vais, grito, ¿vale? Bueno, argumentos para debatir sobre impuestos con tu jefe y tu cuñado. ¿Por qué la fiscalidad, no? La fiscalidad es uno de los principales campos de batalla ideológicos y culturales, ¿no? Y esto se ve, pues podéis verlo cada vez que hay unas elecciones, por ejemplo, ¿no? Rajoy también. Feijóo basó prácticamente toda su campaña en bajar impuestos. De hecho, esta semana ha vuelto otra vez con la carga de si gano elecciones voy a bajar los impuestos desde el día 1, tal, etcétera, ¿no? Y no es algo común, o sea, no es algo para nada raro, ¿no? La fiscalidad, al fin y al cabo, es… mira, os voy a poner ya la siguiente frase. Me gusta mucho esta frase que dijo Oliver Wendell Holmes, que era un juez de la Corte Suprema de Estados Unidos a principio de siglo, ¿no? Que dice, los impuestos es lo que pagamos por tener una civilización, ¿no? De hecho, la frase está cortada porque él luego seguía diciendo, en el bosque no hay impuestos, ¿no? En la selva no hay impuestos, ¿no? Decía él, ¿no? Y a mí me parece que en cierto modo es esto, ¿no? Pero claro, los impuestos en sí también han sido las configuraciones de los estados en sí, ¿no? Y las configuraciones incluso de los mercados en sí. Sin fiscalidad, efectivamente, no podría haber un sistema democrático, no podría haber relaciones de Estado tal y como las conocemos ahora. De hecho, y este es uno de los principales argumentos que a los liberales les suele estallar la cabeza, de hecho a muchísimos incluso estudiantes de economía o propios economistas, ¿no? Yo siempre digo últimamente que aprendo más economía leyendo a antropólogos y a historiadores que a propios economistas, ¿no? Y hay un antropólogo que a mí me gusta mucho, nos dejó hace 3 años, bastante jovencito, no tenía apenas 60 años, que se llama David Graeber, no sé si lo habéis escuchado alguna vez. David Graeber tiene un libro que para mí es una biblia, que se llama En Deuda, que es una maravilla de libro donde el tío explica, hace una historia alternativa a la economía, una historia alternativa a la que nos han contado los economistas desde un punto de vista antropólogo, ¿no? Y básicamente, sin enrollarme mucho, porque sí que lo quería contar, que me parece muy curioso, Graeber acaba demostrando que los mercados, lo que se conoce como los mercados,
nacen gracias a los estados y a los impuestos y no al revés, como defienden los liberales. Y lo explica de una manera muy simple, que dice que cuando digamos, los imperios empiezan a ser bastante grandes y estos emperadores, digamos, o estos reyes o estos jerarcas tenían que mandar a sus tropas a luchar a bastantes kilómetros, claro, al principio les daban sal, ¿no? De ahí viene la palabra salario. Ellos les daban bolsas de sal que ellos intercambiaban. Entonces a uno de ellos se le ocurrió, o a varios de ellos en varios sitios a la vez, ¿no? Por eso la antropología estudia eso desde esa perspectiva, se les ocurrió darle monedas selladas, ¿no? Pero claro, ¿para qué quieres tú un cacho de metal? ¿Para qué quieres tú un cacho de metal, no? Un cacho de metal a ti no te sirve para nada. Yo no te voy a dar una oveja por un cacho de metal si ese cacho de metal no me sirve para nada. Y entonces creó lo que fue el sistema de tributos de impuestos. O sea, yo le doy cachos de metal a mis soldados y luego a toda la gente de mi reino le digo que una vez cada cierto tiempo me tienen que dar cachos de metal. Entonces, el cacho de metal, el impuesto es lo que le da el valor al dinero. Y esto es algo que a los economistas les estalla la cabeza cuando se lo dices, no digas a los liberales. O sea, pero al final la fiscalidad es lo que genera ese círculo que hace que el dinero tenga valor en sí. ¿De qué valdrían los euros si vosotros no tuvierais una necesidad legal de tener euros para algo? Porque comprar podríais comprar con el trueque, o con el intercambio, o con la deuda, ¿no? Que es también en lo que se basa el libro, que desmonta un poco la idea esa de que necesitábamos la moneda porque era mejor para el trueque, ¿no? Bueno, toda la chapa antropológica que os he pegado para deciros que, al final la fiscalidad es como la base de la sociedad en sí, ¿no? Como la base no de la sociedad, perdón, del sistema organizativo que tenemos como sociedad. Y que, por eso también, al ser una base de esa democracia y de esa manera de organizarnos, pues también desde los liberales es como su enemigo a batir, ¿no? Sobre todo de los liberales con pasta, ¿no? Sobre todo las grandes riquezas, los grandes patrimonios, los grandes beneficiarios del capitalismo son los que no quieren que haya un sistema fiscal justo, porque saben que al final el sistema fiscal es la principal herramienta de distribución. Y aquí voy a lo siguiente, ¿no? Como digo, perdonad si a veces os explico algo que puede parecer demasiado simplón, pero creo que hace falta como hacer un pequeño repaso, ¿no? ¿Para qué nos sirven los impuestos? Financiar los servicios públicos. Esto es lo que sabemos todos y todas y es lo que repetimos mucho. Y yo creo que aquí, ¿no? Y ahí fallamos a veces un poco, ¿no? Yo creo que en la izquierda machacamos demasiado la frase esa de es para sanidad y para colegios, ¿no? O sea, es para hospitales y colegios, ¿no? Yo creo que los impuestos son muchísimo más que eso, aparte que los gastos del Estado es muchísimo más cosas, hay cosas más que la sanidad y la educación, y entonces creo que es como importante como saber esas otras dos cosas para que la que se utilizan, ¿no? Para mí la segunda es como la fundamental, ¿no? Que ya la he comentado antes. El sistema fiscal, los impuestos, es la principal y más importante herramienta para distribuir la riqueza. O sea, quitarle a los ricos para darle a los pobres, podríamos resumirlo, pero más allá de todo eso, ¿no? El sistema de pensiones, por ejemplo, ¿no? O la ayuda al desempleo, ¿no? Son herramientas de distribución, ¿no? Entonces, para mí creo que es como lo principal. Si no hubiera impuestos, que es ese volver al viejo oeste, como quieren los anarcocapitalistas, no habría ningún tipo de distribución, ¿no? Y además habría pues, cada vez más acumulación de capital por parte de los que sí que tienen cierto poder, ¿no? Y luego la tercera, que la he resumido con la frase herramienta política, pero podría tener muchos nombres, es que al final el sistema fiscal es una de las principales herramientas políticas que tiene un gobierno, que tiene un Estado. Es la manera de aleccionar y de redirigir a la sociedad como tú quieres, en ciertos modos, ¿no? Sin tener que prohibir a veces cosas, ¿no? Me explico. Ayer mismo se aprobó un nuevo paquete de medidas de la ley antitabaco. Y una de las principales cosas es, van a subir otra vez los impuestos al tabaco. Si sois fumadores, fumadoras, que sepáis que dentro de pocos va a subir el precio, ¿no? Es una manera de, si yo no quiero que mi sociedad fume tanto, subo impuestos. Uno de los impuestos que se han aprobado en la última legislatura fue el de las bebidas azucaradas, ¿no? Si yo creo que hay un problema cada vez creciente de obesidad y de diabetes entre la gente joven, tal, no sé cuánto, pongo un impuesto a las azucaradas. Pero como eso, el impuesto a las casas vacías, que es un impuesto del que se está hablando mucho, ¿no? Tienes un piso en propiedad que no lo sacas al mercado de alquiler, pues te mete un impuesto
hasta que lo saques. ¿Porque quiero recaudar? No, porque quiero que saques la vivienda al alquiler. Porque yo lo que quiero es que haya más viviendas en el mercado para que así bajen los precios y la gente pueda vivir, ¿no? O sea, y digo esto de porque quiero recaudar, porque desde la otra parte de los cuñados y los jefes con los que vamos a debatir, siempre van a querer centrar en que nosotros lo que queremos es recaudar, recaudar y recaudar. No, no es eso. No es recaudar, ¿no? Es una herramienta política, insisto, ¿no? Incluso el mismo impuesto del patrimonio, ¿no? El impuesto del patrimonio, que también es muy demonizado como tal, el impuesto de patrimonio tiene desgravaciones, porque es verdad, os estoy hablando de impuestos, pero también las desgravaciones es lo mismo, ¿no? ¿Quiero que la gente alquile? Pues te hago una desgravación al alquiler. ¿Quiero que la gente joven pueda alquilar? Pues te hago una desgravación al alquiler a los menores de tantos años. ¿Quiero que la gente se hipoteque? Como pasó en la burbuja inmobiliaria, pues hago una desgravación a los pagos de las cuotas de hipotecas, que la tuvimos aquí en este país, que se desgravaba en una pasta. Entonces creo que, como digo, no tenemos que sortear ese argumento también de que nos van a decir de que lo único que queremos es recaudar y recaudar, como mostrando este tipo de cosas, ¿no? El patrimonio, lo que quería decir es que la gente que paga el impuesto de patrimonio, que es gente que tiene más de 1 millón de euros una vez descontada 300.000 euros de tu vivienda habitual, si ese dinero lo reinvierten en el año siguiente, no lo pagan. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo al poner un impuesto a patrimonio también desde ese punto de vista y esa desgravación específica? Le estoy diciendo al rico, o lo inviertes en la economía o me lo pagas, pero lo que no quiero es que lo tengas parado. O sea, es una herramienta económica para influir en el gasto de esa persona, ¿no? O sea, como digo, una herramienta política de primer orden. Entonces, como por resumir esto, no nos centremos solo en hay que pagar hospitales y colegios, que está muy manida la frase. Vamos a centrarnos también en esas características que tienen, ¿no? Distribuir la riqueza y herramienta política. Y luego, claro, nos tendremos que preguntar qué tipo de sistema fiscal queremos, ¿no? Porque también decir queremos muchos impuestos no vende muy bien, ¿no? No queda demasiado, ¿no? Debemos luchar y debemos argumentar y debemos impulsar sistemas de fiscales justos y progresivos, ¿no? Que es lo que dice el artículo 31.1 de la Constitución española, ¿no? Que tienen que ser sistemas fiscales justos y progresivos. Quien más tiene que pagar, ¿no? Y aquí hay grandísimos debates, no me voy a meter mucho, pero, por ejemplo, el IVA es un grandísimo debate dentro de este mundillo, ¿no? De la fiscalidad, porque al final el IVA es un impuesto regresivo que afecta más a los que menos tienen, ¿no? También es una de nuestras principales fuentes de ingresos. También es verdad que poner un IVA alto a ciertas cosas puedes atacar a las rentas más altas, ¿no? Como los bienes de lujo. En España hace 20 años, 20 y pico años, teníamos un IVA específico para los bienes de lujo y eso se quitó, ¿no? Y ahora se está hablando de que igual pues, se podría volver a poner, ¿no? Y es comprarte diamantes, pues pagas un 27 en vez de un 21, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que como que hay muchos debates, pero que son debates como muy interesantes y que tenemos que empujar, ¿no? Y repito, ¿no? Que si nosotros solo hablamos de recaudar, si solo hablamos de subir, el debate queda muy cojo y nuestros cuñados y nuestros jefes van a contestarnos por ahí, ¿no? Pues ahí es donde tenemos que tirar. Y vamos ya con los bulos y los argumentarios de cuñado. Y hoy os traigo, así para empezar ya a lo bestia, os traigo porque este es de esta misma semana. Esto lo publicó La Razón antes de ayer, pero no solo lo ha publicado La Razón. Exactamente esta frase la dijo Feijóo el miércoles en una entrevista a Susana Griso. Lo dijo La Razón, lo dijo Libre Mercado, lo dijo Qué Diario, lo dijo el ABC, lo dijo Feijóo en Antena 3 y lo dijo Ana Rosa o el programa de Ana Rosa en Telecinco, ¿no? O sea, esta frase tal cual ha sido repetida hasta la saciedad durante toda esta semana, ¿no? Es un bulo, completamente un bulo, pero me da para explicaros como un par de cosas, ¿no? La primera es esta frase, ¿no? La clase media paga ya más del 50% de su sueldo a Hacienda. ¿Cómo han sacado esta cifra que es completamente falsa? Porque la clase media no paga el 50% de su sueldo ni de lejos. Pues hacen una triquiñuela que seguramente igual vosotros también en vuestros centros de trabajo la habéis escuchado alguna vez, que es la de coger las cotizaciones que paga el empresario y se las suman
a las cotizaciones que paga el trabajador más el resto de impuestos, ¿no? Ellos llegan a este 50% diciendo que un sueldo medio es 34.000 euros, que, oye, que los pillara, ¿no? 34.000 euros y entonces cogen los 8.000 que tiene que pagar un empresario por tener a una persona contratada por eso y se la suman como si fuera tal, ¿no? Esta es una de las principales trampas que hacen en los medios de comunicación y partidos liberales o gente como Feijóo. Decir que el impuesto de la cotización, ¿no? Que aquí también hay un debate entre que las cotizaciones no son impuestos y que se deberían llevar de una manera diferente. Yo no estoy tanto ahí, ¿no? Pero me da igual. La parte que paga el empresario es una parte que tiene que pagar, es un impuesto o una cotización, como le queramos llamar, que va a cargo del empresario, no es un impuesto que paga el trabajador. Y además, ahí está la trampa, que lo utilizan ellos, que te dicen que, claro, si le quitaran ese impuesto al empresario, se lo daría al trabajador el dinero. Claro. Está clarísimo, ¿no? O sea, si tú cobráis 1.000 y el empresario tiene que pagar por 300 por vosotros, si le quitan el impuesto de los 300, te va a pagar 1.300. Eso está clarísimo, ¿eh? Porque son todos seres de luz los empresarios que quieren daros más dinero, pero no les deja el maldito Estado, ¿no? Esa es como la principal, ¿no? Y luego le ponen un IVA, ¿no? El IVA medio que se paga en España el año pasado era de un 15,3 de los productos, pero ellos cogen y dicen que te gastas todo el dinero en cosas que 15, que el 20 tal, para acabar llegando a ese 50%, ¿no? Porque eso, como una persona que cobra 34.000 paga de IRPF medio, o sea, de IRPF efectivo, paga como un 15 y pico o algo así, ¿no? Entonces, claro, le suman un 15 y pico más el 20 que paga el empresario, el 20 y pico que paga el empresario, más el IVA, le sale un 50%. Pero, como digo, es totalmente falso. Un salario medio, sumando IVA y sumando IRPF, pagaría más o menos un 30% como mucho. Pero es que, además, hay ahora mismo entre 2,3, 2,7 millones de personas en este país que cobran el salario mínimo interprofesional que está exento, que no paga IRPF. O sea, hay gente que paga un 0. Hay casi 3 millones de personas en este país que trabajan y pagan un 0% de IRPF, ¿no? Entonces, más falso todavía. Y luego lo de las subidas de impuestos de Sánchez es una locura porque, claro, estos tíos, a ellos les conviene pues, anotar lo que sea, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace 3, 4, 5 años se puso un impuesto a las cámaras frigoríficas, que es un impuesto ecológico, ¿no? Un impuesto verde, pues te lo ponen ahí, como si la clase media tuviera una cámara frigorífica en tu casa, ¿no? Y tuvieras que pagarlo, ¿no? O sea, de hecho, yo he analizado esos 69 impuestos y, de hecho, el único que yo creo que afectaría directamente a las clases medias es el de las bebidas azucaradas, ¿no? ¿Quién no se bebe una Coca-Cola de vez en cuando? Pues esos 2 o 3 centinillos que se pagan por la Coca-Cola podría ser lo único. Los impuestos que se han subido en la última legislatura, no en esta que acaba de empezar, sino en la anterior, en las rentas ha sido al supertramo, que es lo que le llamamos a la gente que gana más de 300.000 euros al año, a esos se les ha subido el IRPF, a las rentas del capital. Sabéis que en nuestro sistema fiscal el IRPF del trabajo lleva una escala, pero luego el del capital, el de los dividendos y del rentismo, tiene otra que es más bajita, que va del 21 al 25 o al 27 o algo así, ¿no? Así como el IRPF va hasta el 40 y pico. Esto ya en sí es algo también de debate, porque al final tenemos un sistema fiscal que premia ser rentista. O sea, alguien que gana, si alguno de vosotros ya estáis en los 30 y pico o por ahí y tal, estáis pagando más porcentaje de IRPF que Amancio Ortega por los 2.000 millones de euros que se ha llevado este año como accionista de Inditex. Porque Amancio Ortega va a pagar con mucho en 27 de esos 2.000 millones. Y algunos de vosotros, si estáis ya en escalas altas, estáis pagando más que Amancio Ortega. Es decir, el sistema fiscal premia al rentista frente al trabajador. Eso es algo loquísimo, ¿no? O sea, luego te dicen que el trabajo dignifica, ¿no? Claro, lo que dignifica es tener 80 pisos en Madrid, eso sí que dignifica, ¿no?
Y como digo, o sea, a la gente que gana más de 200.000 euros, a los Amancios Ortegas, también se les ha subido el impuesto. El impuesto a la banca, el impuesto a las energéticas, que lo pagan entre los dos 11 empresas, o creo que son, y ese tipo de impuestos. Y también, por ejemplo, lo que te contabiliza para llegar a 69 es que cuando se bajó el IVA de la luz y el impuesto de generación de la luz, y ahora se han vuelto a poner, pues te lo ponen como una subida, cuando no es que sea una subida, o sea, es una subida, pero es que se bajó por un tema de la inflación durante unos ciertos meses y ahora se ha vuelto a poner en su sitio donde estaba antes, ¿no? Todo para llegar a este tipo de titulares que a la gente del Partido Popular y a medios como La Razón, pues les encanta. Si hay alguna duda o lo que sea, pues os la vais guardando, ¿vale? No sé si estoy hablando muy rápido, ¿cómo vamos de tiempo? Bien. El gobierno se forra, ¿no? Este ha sido uno de los principales argumentos del Partido Popular, ¿no? Se recauda más porque están subiendo los impuestos. Feijóo, es que de verdad hay un vídeo, hay un corte de la entrevista de Feijóo que es minuto y medio, que lo podíamos haber puesto porque es bulo tras bulo de fiscalidad durante un minuto y pico en la entrevista con Susana Griso este mismo miércoles, ¿no? Se recauda más porque se están subiendo los impuestos. Este es como el engaño que están utilizando desde sectores liberales para engañar a la gente de que se están subiendo muchísimos impuestos cuando os acabo de explicar, la clase media no le han subido ningún impuesto, salvo las bebidas azucaradas o algo así, ¿no? ¿Por qué está ingresando muchísimo más la hacienda pública en los últimos 2 o 3 años? Pues porque la economía está mejorando muchísimo más. O sea, están trabajando ahora mismo como 1 millón de personas más que hace 3 años o 4 años, ¿no? Que antes de la pandemia. Entonces, es normal que por IRPF ingresemos mucho más. Solo en 2023 se crearon, creo que eran unos 340.000 empleos nuevos. Pues entonces, cuando han salido los datos de antes de la recaudación de 2023, que han salido hace solo unas semanas, salía que habíamos ingresado un 9 y pico más en IRPF. Claro, el argumento de la derecha es, estás recaudando un 9% más porque estás subiendo impuestos. Es como, no, es que hay gente nueva trabajando, ¿no? Además, yo me imagino, ¿no? Yo esto siempre se lo dije también a uno del PP en directo en un programa de televisión, ¿no? Le dije, o sea, es que es como tratar de imbécil a la gente, ¿no? Porque tú imagínate que tú eres una de esas 300.000 personas, ¿no? Que ahora trabaja y hace un año no trabaja, ¿no? Y hace un año, claro, vosotros si hace un año no estabas trabajando, pagabas un 0% de IRPF, porque no estabas trabajando, ¿sabes? Y de repente ahora te pones a trabajar, consigues un trabajo, pagas IRPF y te viene Feijóo y te dice, ja, te han subido los impuestos. O sea, es que es absurdo, ¿no? Pero cala, el mensaje se repite y va calando, ¿no? Claro, y lo mismo, el IRPF, yo he dicho, pero vas al impuesto de sociedades y en 2023 se ingresó otro 9 y pico % más que el año pasado, que el 2022. Esto significa que el conjunto de las empresas han ganado un 9% más que el año anterior, porque tampoco se han subido ningún impuesto en el impuesto de sociedades. Se quitó una desgravación, es verdad, pero no es una maravilla lo que se habrán ahorrado. Es decir, las empresas están ganando más, que aquí hay otro argumentario con el tema de la inflación, ¿no? Las empresas están diciendo el rollo este de no, yo subo precios porque es que la inflación a mí me está apretando. Hostia, estáis ganando más, o sea que el margen también está aumentando, ¿no? También hay un mayor margen, ¿no? Y luego, bueno, el IVA, que también ha aumentado, pero menos en tamaño. Porque también otro de los argumentos de los liberales es se está también aumentando más la recaudación por la inflación, porque la inflación sube los precios y entonces, como el IVA es un impuesto que se pone sobre el precio, el Estado recauda más, ¿no? Pero tampoco se ha recaudado más. Y aquí hay una de las principales que en el titular de antes de las 69 subidas de impuestos se les ha olvidado, que es que el Gobierno bajó el impuesto de la luz del IVA, estuvo del 21 al 5, y el impuesto de la generación energética del 7 al 0,5, ¿no? O sea, solo con la bajada de esos 2 impuestos, el Gobierno dejó de ingresar 10.000 millones de euros el año pasado. O sea, fijaros, en el impuesto de la banca,
se ha recaudado unos 2.000 y pico. En energéticas, unos 2.000 y pico. La subida del IRPF a la gente de más de 300.000 euros ha ingresado casi 1.000 millones. ¿No? El impuesto a las transmisiones, la tasa Google y la tasa Tobin, 300 milloncitos cada una, ¿sabes? O sea, hemos subido como 7 o 8 impuestos que van directamente a… bueno, y el impuesto a la solidario a las grandes fortunas ha recaudado 665. ¿No? O sea, todos esos impuestos que van a las grandes fortunas, a los bancos, a las energéticas, a las grandes tecnológicas, a la gente que juega en bolsa, todos esos han recaudado menos de lo que hemos bajado, de lo que el Gobierno ha bajado con el IVA a la luz. Entonces, estamos sacando, yo digo, o sea, yo tengo mis críticas al Gobierno en materia fiscal un montón, pero la realidad es que ahí, si hacemos esa comparación, vemos cómo se le ha subido impuestos a grandes fortunas y a grandes empresas y se le ha bajado la electricidad a todo el mundo. Que la electricidad la pagamos todos y todas, ¿no? O sea, que creo que hay un argumentario bastante potente que a esta gente, lógicamente, se le olvida porque sale mejor gritar frases como esta, ¿no? Del Gobierno se forra. El empresario paga mucho IVA. Este es otro clásico que habréis escuchado a vuestros jefes, que habréis escuchado también a vuestros amigos y amigas autónomos, ¿no? O sea, tengo que hacer la declaración del IVA, menudo hachazo me han pegado, ¿vale? Los empresarios no pagan IVA. Los empresarios no pagan IVA, recaudan IVA para el Estado. O sea, ellos tienen el IVA soportado y el IVA devengado. O sea, el IVA que cobran y el IVA que les cobran a ellos. Hacen la suma y la resta y lo que les sale a dar o les sale a devolver, ¿no? Yo esto, fíjate, con un colega mío que era autónomo, que un día me vino con esta, ¿no? Me dice, hostia, ahora hago el puto IVA, tío, voy a tener que pagar un montón, no sé cuánto. Y digo, pues si tú no pagas IVA. ¿Y cómo que no? Digo, no. Le explico esto y le dije, y es más… él es carpintero. Le digo, es más, a que cuando te vas de vacaciones echas gasolina con la tarjetita y eso también te lo desgrabas y estás utilizando y te estás desgrabando el IVA de tus vacaciones, que es algo que es un fraude de ley porque no es para empleo. Sí. A que el teléfono que tienes solo tienes uno, te lo desgrabas entero como si fuera del trabajo, pero es el que utilizas de particular. Sí. Digo, pues entonces estás pagando tú menos IVA que yo. Porque yo mi IVA del teléfono me lo pago. Yo mi IVA de mi gasolina me lo pago. Tú te lo desgrabas, ¿no? Entonces, es bastante jodido tener que escuchar a empresarios lloriquear con el tema del IVA, ¿no? Y además es que… ¿Qué os iba a contar más del IVA? No, bueno, eso. O sea, que al final hay una desgravación. Bueno, sí que hay, o sea, lo malo para el IVA para el empresario es que si a ti te suben el IVA, tú tienes menos renta para gastar. Eso sí, ¿no? Eso podría ser un argumento, ¿no? Si subes el IVA, el que viene a mi tienda va a comprar menos porque tiene que pagar una parte del IVA. Pero ellos pagar el IVA, nunca. Un empresario nunca paga el IVA, recauda IVA. La curva de Laffer. Esto es como la Biblia de los antiimpuestos, ¿no? No sé si la habíais escuchado alguna vez, la curva de Laffer, que es… mira, os cuento, es como… Además, es que salió de una servilleta, o sea, como el contrato de Messi, pues esto es lo mismo, y es una Biblia. Pollez pues entró muy en gracia con Nixon, con Carter y con los presidentes de Estados Unidos entre los 70 y los 80, ¿no? Que fueron los que fueron, junto con Thatcher en este lado del charco, los que montaron la reforma neoliberal mundial, ¿no? La que decía que había que bajar impuestos y dejar que la economía fluyera y que el Estado no interviniera, etcétera, ¿no? Básicamente… tiene su cierta lógica, realmente tiene su lógica. Lo que dice la curva Laffer, no sé si lo veis, pone ingresos del gobierno y tipo impositivo. O sea, lo que viene a decir la curva de Laffer es, llega un momento que si tú subes los impuestos, asfixias la economía, o la gente se te va, o la gente deja de consumir, y entonces ingresarás menos, ¿no? Que tiene cierta lógica. Y claro, si un impuesto, pero, que es la esquina, de aquí abajo, de aquí abajo, de aquí abajo, de aquí abajo. Si pongo impuestos al 100%, mato la economía, ingreso cero, que es la otra esquina de ahí abajo. Y como hay, o esquina a esquina,
y tiene que haber una subida, pues tiene que haber una curva. Eso fue lo que dijo Laffer y lo escribió en una servilleta. Ya está. Sobre esa mierda se ha basado grandísima parte del discurso neoliberal de las 5 últimas décadas con los impuestos. O sea, para ellos esto es como su Biblia, ¿no? Entonces, argumentario en contra de la curva de Laffer, ¿no? Lo primero es que para ellos, para los liberales, siempre estamos en la parte baja de la curva, siempre estamos en aquella mitad. Siempre te dicen, si subes un impuesto, va a caer la recaudación porque estás asfixiando la economía. Y entonces tú les dices, oye, ¿por qué crees que estamos en esta y no en la otra parte? Y no te lo saben explicar. Porque no hay más que una servilleta, ¿no? ¿Sabes? No hay más que una curva en una servilleta, ¿no? Entonces, esa es la principal argumentación. Para ellos siempre estamos aquí, ¿no? De hecho, ahora, por ejemplo, que en el caso de ahora, han machacado que si subíamos los impuestos encima con la inflación, etcétera, tal, y como os he explicado antes, se han subido ciertos impuestos y hemos aumentado la recaudación. O sea que ahora mismo nosotros podríamos decirles, no, estamos en este lado de la curva de Laffer. Ingresamos más, si subimos impuestos vamos a ingresar más y la economía va a seguir funcionando, no la vamos a ahogar en ningún momento, ¿no? Pero es que además también no es una curva perfecta ni mucho menos. Y los impuestos no son uno. No hay un sistema fiscal único que lo subes y lo bajes. Tú puedes hacer, como he dicho antes, como os he explicado antes, yo le quito dinero a las grandes corporaciones que tienen dinero de sobra, que lo que van a hacer es como mucho repartir más dinero a sus accionistas, y yo como Estado, como distribuidor de la riqueza, pues subo el salario mínimo, no, subo subo las prestaciones sociales, ¿no? Para que la gente que cobra prestaciones sociales pueda consumir más y reactivo la economía por abajo, ¿no? O sea, yo como Estado hago de distribución de la riqueza y entonces cobrándole a, digamos, capitales improductivos, que se llama, o sea, a los ricachones que tienen la pasta aparcada y no la tocan para nada, y dándose a la gente que la van a utilizar para consumir, yo soy el agente que está ahí reanimando la economía, ¿no? Y entonces, como digo, la curva de Laffer puede ser así según qué impuestos bajes o subas. O sea, simplificarlo todo a esta curva es absurdo. Repito, necesitan simplificarlo porque no tienen una argumentación sólida para defender lo que quieren defender, que es que siempre hay que bajar impuestos. Entonces, curva de Laffer, cada vez que lo escuchéis, acordaros de todo esto. ¿Cómo vamos? Voy sobrado, ¿no? El dinero se va en la corrupción, los impuestos no van a sanidad y educación. Había otra que no la he querido poner porque está grabada, pero era el PSOE se lo gasta todo en coca y putas, ¿sabes? Que es posiblemente uno de los argumentos que más escucho últimamente en redes sociales cuando hablo de impuestos. Claro, aquí es lo que por eso he puesto lo de la sanidad y la educación, ¿no? Aquí es lo que os comentaba de que a veces nos centramos demasiado en hablar de sanidad y educación y entonces, en cuanto se gastan en otras cosas, les da a los neoliberales para decir… Yo, por ejemplo, yo juego a su mismo idioma, ¿no? Vengo del mal, eso no lo he dicho en el currículum, pero yo antes de meterme en todo eso yo trabajaba en banca y seguros, entonces sé cómo habla esa gente. Además los leo mucho, ¿no? Los estudio y los analizo, ¿no? Y a mí me gusta como ponerles argumentos que les dejan, ¿no? Yo cuando me hablan de esto, ¿no? De sanidad y educación, yo les digo, no, con los impuestos se paga la policía para que no te roben tu propiedad privada. ¿Sabes? Porque si no hubiera policía, igual te pego 2 hostias y te lo quito, ¿no? O sea… Entonces, me mola jugar, ¿no? O si me pongo un poco más de derecho mercantil, ¿no? Le digo, si no hubiera jueces, los jueces se pagan con impuestos. Si no hubiera jueces, yo te diría, vamos a firmar este contrato y luego no lo cumpliría. Quien hace que se cumplan los contratos no es la voluntad de las buenas partes, como dicen los capitalistas, ¿no? O los anarcocapitalistas que dicen que no haría falta ni los jueces, ¿no? Quien hace que se cumplan los contratos son los jueces, ¿no? Entonces, la base del capitalismo en sí, ¿no? De hecho, los ordoliberales o neoliberales, que es como se le llama digamos, una de las vertientes más liberales dentro de los que no son los anarcocapitalistas, ¿no? Ellos lo que dicen es que el Estado, la mínima expresión, salvo
las fuerzas de seguridad para proteger la propiedad privada y las judiciales para hacer que se sigan cumpliendo las normas. Las judiciales meten también a la CNMC, por ejemplo, la Comisión Nacional del Mercados de la Competencia, ¿no? Entonces, como digo, estos son argumentos como muy clásicos, entonces yo creo que está guay aprender dónde van mis impuestos y para esto a ver, mira. No sé si conocéis Cibio, es una fundación de periodistas que hacen un currazo increíble, ¿no? Que se dedican a machacar. Uno de sus proyectos más famosos es el BOE nuestro de cada día, no sé si lo conocéis, es una página donde todos los días explican, bien explicado, lo que pone en el BOE, ¿no? Que es una maravilla de página. Entonces tienen esta web que se llama ¿Dónde van mis impuestos?, que así a grandes rasgos nos puede mostrar un poco esto que decía, ¿no? Fijaros. Pensiones, o sea, casi un tercio de lo que se paga en impuestos y cotizaciones, bueno, aquí en este caso sería cotizaciones, va para pagar el sistema público de pensiones, que como digo, es una de las principales, pensiones y desempleo, son dos de las principales herramientas de distribución económica que tiene un Estado, ¿no? Transferencias a administraciones públicas, que de ahí se paga la sanidad y la educación de las administraciones públicas, aunque luego también hay un pequeño presupuesto por parte de la estatal. En armas, como no, y esto va a crecer, en esto tal, fomento el empleo, agricultura, ¿no? Otras prestaciones y la malditos intereses de la deuda, que es la tercera cuenta de nuestra tercera partida, ¿no? Pero como digo, ¿no? Volviendo a lo del argumentario, pensiones, desempleo, fomento del empleo, etcétera, como distribuidores de la riqueza y luego no solo hablar de educación y colegios, ¿no? A veces, para no ser tan bestia con lo de la policía, también digo lo de los bomberos, ¿no? Quien hace que no sé, quien está esperando a que no se queme tu casa es un bombero. De hecho, hay una anécdota muy curiosa de España que también me gusta contársela cuando la gente se pone así con el rollo de hay que privatizarlo todo. Yo no sé si habéis visto, en Valencia hay muchas, ¿no? En la ciudad, estas plaquitas que pone asegurada de incendios, ¿no? Que ponen en las antiguas casas, en el barrio del Carmen, en Valencia está lleno, ¿no? Esto era porque antiguamente el servicio de bomberos era un sistema privado. En este país, ¿sabes? A principios del siglo anterior, a ti se te quemaba la casa y solo te venían a apagar el fuego si habías pagado un seguro y tenías esa plaquita en la puerta, ¿no? Esa plaquita era como el rollo de aquí sí que vamos a venir los bomberos. ¿Qué pasa? Que se dieron cuenta que no tenía sentido, porque si arde la casa de al lado, el fuego acaba expandiéndose y destrozando. Y entonces se tuvo que generar un sistema público de bomberos. O sea, para mí ese es uno de los claros ejemplos de la necesidad de una organización como sociedad, como Estado, como administración pública, como lo sea, ¿no? O sea, unos bomberos privatizados no tendrían ningún puto sentido, ¿no? Por eso digo, que hablemos más de educación y todo eso, tener claros a dónde van nuestros impuestos. Voy incluso rápido, ¿no? Bueno, aquí tengo que pasar un buen rollo. Aquí me voy a tirar un rato. El día de la liberalización fiscal, ¿sabes? O sea, si les encanta inventarse términos, les encanta inventarse movidas rimbombantes que llenen muchísimos titulares, ¿eh? Este es de hace 3 años o por ahí, bueno, o sea, fue publicado en 2022 para 2023. En los 2 últimos años no han hablado mucho de la liberalización fiscal porque ha bajado, entonces no queda tan guay, ¿no? El Tax Freedom Day, ¿no? Como dicen aquí. ¿Qué es la liberalización fiscal? O sea, bueno, tengo un hilo. Esto queda un poco egocéntrico mostraros un hilo mío para explicarlo, pero... ¿Se ve? Sí que se ve, ¿no? Bueno, yo hice un hilo hace tiempo para desmontar esta basura, que os lo quiero mostrar porque, además, aprovecho y en el hilo y explico un montón de cosas que creo que van muy guay, que van con esta línea, ¿no? Salió esto de que pagas, o sea, la idea de la liberalización fiscal es el día que dejas de pagar impuestos del año, porcentualmente, y entonces eres libre del Estado, porque ya trabajas para ti, ¿no?
esa es como la teoría, ¿no?, que tienen esta gente, es tan fatal. Entonces ellos calcularon que... espérate, esta es la primera. Entonces ellos calcularon que para el año 2023, luego también aparte el cálculo se lo inventaron porque dijeron que la presión fiscal iba a aumentar al 41% y no aumentó, se quedó en el 38%, de hecho bajó unas décimas en el 2023 y este año, según los datos que ha dado la ministra de Hacienda, también hemos bajado del 38,3 al 38. La presión fiscal, perdonad que no lo he explicado, la presión fiscal es como el término que usan todas las instituciones públicas para calcular de una manera un poco burda, ¿no?, porque no calculan la progresividad de los impuestos o de dónde viene el dinero, ¿no?, pero lo que hacen es lo que ingresa la agencia tributaria, lo que ingresa la hacienda pública de un país, dividido su PIB, ¿vale? Y te da un porcentaje. Nosotros en España estamos ahora en el 38%. O sea, de todo lo que produce el Estado, la agencia tributaria ingresa un 38%. Diréis, ¿es mucho? ¿Es poco? Pues la media europea, de la Unión Europea, está entre el 41 y pico. O sea, España, pese a haber subido 3 puntos, porque estábamos en el 35 en el 2019, esto es otro de los argumentos de Rajoy, que dijo el otro día, somos el país de la Unión Europea donde más ha subido la presión fiscal de 2019. Claro, joder, estábamos 6 puntos por debajo de la media europea y hemos subido 3. Además es muy gracioso porque antes estábamos más bajo todavía y durante los años de Rajoy subió otros 3. ¿Sabes? Pero porque es normal, porque teníamos un sistema tributario de mierda que no está nada acoplado a lo que son los países de arriba. Porque además os he dicho que un 41%, pero luego tú ves los países que... Bueno, me estoy adelantando al hilo, pero luego tú ves qué países tienen más y menos y te das cuenta que Finlandia, por ejemplo, en la OCDE, los que más tienen son Bélgica, Francia, Finlandia, Noruega, los que menos tienen son Chile, México, ¿no? Entonces, claro, ¿qué estado de bienestar quieres? ¿El de Noruega o el de Chile? ¿No? Creo que ahí está el debate. Entonces, bueno, que me he adelantado al hilo totalmente. Los españoles trabajarán hasta el 29 de julio, ¿no? Entonces, yo cogí esta noticia y cómo hacían y hice este hilo en el que acababa explicando primero cómo calculan la fecha. Cogen, como veis aquí, la presión fiscal, ellos calculan que iba a ser del 41. Se lee bien, ¿verdad? Pensaban que era el 41. Entonces, sacan el 41% de 365 días. Les sale 149 días laborales. Multiplican, o sea, dividen por 5 al ser naturales y multiplican por 7 para pasarlo a semanas. Esto es un invent matemático, esto es ingeniería contable de la guapa, ¿sabes? O sea, curradísimo. Y entonces sacan 210 días naturales, ¿no? Esto al final lo acabé sacando yo porque dice, ¿de dónde han sacado esa puta mierda, no? Y así es como te dicen que todos trabajáis hasta el 29 de julio para pagar impuestos, que ese día os liberáis del Estado opresor y entonces ya trabajáis para vosotros y vosotras, ¿no? Ya el dinero es para vosotros, ¿no? Claro, aquí ya el rollo de sacar una media es totalmente absurdo, por esto que hemos dicho antes que os he explicado, de que la clase media no paga un 50% ni paga un 38%, ¿no? Hay gente que paga un 0 de IRPF. Paga IVA, ¿no? Pero pagas un 0% de IRPF. Hay clases medias, como os he explicado antes, que pagan entre un 32, un 33, ¿no? Más o menos. Entonces, claro, decir que todos pagamos un 38 y que entonces todos trabajamos hasta ese día es la primera mentira. Pero claro, a ti te lo ponen así, ¿no? Todos los españoles trabajan hasta julio para pagar impuestos. No es verdad. Si hay gente, claro, la gente que cobra más de 300.000 euros al año, claro, esa gente sí que paga unos tipos impositivos de sobre el 40 y pico %, ¿no? Pero es que además hacen un reparto muy chorra, que es que te meten el impuesto de sociedades. O sea, si de repente ponen la tasa a Google o la tasa a los bancos y los bancos pagan 1.500 millones, nos lo reparten entre todos y es como si lo pagáramos nosotros. Y dicen, no, tú estás currando 3 días más por la tasa de los bancos. No, señor, no. Igual Ana Patricia Botín tiene que trabajar algún día más, pero yo no voy a trabajar más porque ellos tengan que pagar un impuesto extra, ¿no? Ahí yo creo que está como la primera. ¿Ves? Aquí hago como una explicación de los impuestos que sí que se subieron, ¿no?
que era, como se explicaba antes, las rentas del capital de mayores de 200.000, las rentas de IRPF de mayores de 300.000, eléctricas, bancos, etcétera, ¿no? Y aquí explico esto que os he dicho, que es totalmente absurdo y, de hecho, en el año del 2022 al 2023 se bajó el IRPF a las rentas menores de 35.200 euros. Y también, con las subidas del salario mínimo interprofesional, se ha ido subiendo al mismo nivel las rentas mínimas exentas, que es una bajada de impuestos para todo el mundo, ¿no? Para el que no, renta mínima exenta es, pues, hasta 10.000 antes no pagabas nada, ahora no pagas nada hasta 12.000. Pues claro, nos están librando de pagar no solo a la gente que cobra 10.000, 12.000, sino a toda la escala de pagar impuestos por esos 2.000 que te han subido la escala, ¿vale? Algo con lo que no suelen contar, ¿no? Y aquí hago, pues encima hablo, fijaros, mira, ¿no? La rebaja del 4% en los productos de higiene femenina, también esto, lo que comentaba antes, ¿no? De que al final es una herramienta también política para hacer este tipo de cosas, ¿no? Para hacer este tipo de rebajas específicas a desgravaciones. ¿Vale? Y aquí también explico también lo del IVA que os he contado antes, etcétera, ¿no? Pero luego, claro, luego digo, vamos a ver entonces la presión fiscal. Esta gráfica es un poco antigua, ¿ves? Aparece que España tiene el 34%, pero como salen así los clásicos de la OCDE, me parecía como muy interesante o sea, es muy visual, ¿no? Esta del orden mundial. Como digo, es del 2018, España veis que por un 34, ahora estamos en un 38, ¿no? Hemos crecido 4 puntos en tal, pero seguís viendo que estamos todavía muy por debajo de países. Y sobre todo me gusta esta gráfica porque te muestra, ¿no? Estos son algunos de los países de la OCDE, porque te muestra quién está en un lado, México, Chile y el país que no tiene sanidad pública, Estados Unidos. Esos países pueden tener México es casi un estado fallido, como el que dice, y Estados Unidos, que como digo, no tienen una tal, ¿no? ¿Y quién tiene grandes recaudaciones fiscales, grandes pesos de los impuestos a la economía, grandes presión fiscal? Francia, Dinamarca, Bélgica, Suecia, Finlandia, ¿no? Que son países con estados de bienestar bastante sólidos, ¿no? Y además, si miráramos los niveles de empleo de Suecia, Finlandia, Dinamarca, etcétera, estaría mucho más, que es otro de los bulos, ¿no? Que subir mucho impuestos acaba creando desempleo. Y te das cuenta que los países con mayor presión fiscal son los que tienen menores niveles de desempleo, ¿no? Porque al final también hay países, por ejemplo, como Finlandia, a mí, pues tienen sus cosas que no me gustan, pero tiene un sistema fiscal redistributivo que es bastante potente, ¿no? Que tiene tal. Y en Finlandia, por ejemplo, no hay prácticamente la necesidad de que haya escuelas privadas, porque las escuelas públicas son tan buenas que no subsisten, ¿no? Y entonces yo cogí y dije, voy a hacer el mismo cálculo de los días con las nuevas distribuciones de tal, ¿no? Y entonces me sale que si en España tendríamos que trabajar 210 días, pues, según esa medida, en Francia, o en Dinamarca o en Bélgica tendríamos que trabajar 235. En México solo tendrías que trabajar 82, ¿no? Tendrías una liberalización fiscal en marzo, ¿sabes? O algo así, ¿no? Entonces, esto como un poco para demostrar que es totalmente absurdo medirlo de esa manera. Y que te lo marcan como si fuera, ¡guau!, estás en julio, hostia, pues ojalá fuera en septiembre y tuviera el estado de bienestar de Dinamarca, ¿no? Por ejemplo. Claro, ¿a dónde nos quieren llevar los liberales? A México y a Chile, ¿no? ¿O a dónde nos quieren llevar los liberales? A Estados Unidos y a privatizar la sanidad, ¿no? Eso es Isabel Díaz Ayuso, la reina en esto. Y creo que ya, del hilo ya lo tengo. Espera, no tenía que irlo por otro lado. Ay, ¿por qué no me lo...? Vale, y siguen, como digo, como les encanta inventarse nuevos términos cuando las cuentas no les salen, pues también se han inventado otro que se llama esfuerzo fiscal. Lo que les he estado explicando hasta ahora en todo momento ha sido presión fiscal, ¿vale? Entonces ellos tienen otro término que se han inventado, otra fórmula que se llama esfuerzo fiscal, porque en esfuerzo fiscal
España sale mal, ¿no? Y entonces, como en presión fiscal estamos por debajo de la Unión Europea, pues han inventado para decir que España está muy mal comparada con el resto de países. Básicamente, el esfuerzo fiscal es una fórmula magufa que no tiene ningún puto sentido porque presión fiscal, os he explicado antes, que es recaudación partido el PIB. O sea, es euros partido euros, ¿no? Cualquiera que sepamos de matemáticas sabemos que eso tiene cierto sentido. La presión fiscal, o sea, el esfuerzo fiscal es, cogen esa presión fiscal, que es un porcentaje, acordaros que os he dicho, 38%, ¿no? Y lo dividen por PIB per cápita, que son euros, ¿no? O sea, dividen un porcentaje entre euros, no tiene sentido, no tiene ningún sentido, ¿no? Además, tiene fallos la fórmula matemática porque cuando la presión fiscal sube de 50%, la curva que debería ser recta, tal, aquí me estoy poniendo un poco económico, pero básicamente os quiero decir que tiene ciertos fallos en los que te acaba diciendo, por ejemplo, que se vive mejor en Argentina que Alemania, ¿no? Por ejemplo, por el fallo de la fórmula en sí. Pero para que lo expliquéis, el mayor fallo que tiene el medir el esfuerzo fiscal es que no tiene en cuenta la paridad de precios de países. Cualquier estudio bueno, económico, que quiere comparar países, cuando hablas de poder adquisitivo, impuestos o tal, tienes que acoplar los precios de las cosas. Lo explico con un ejemplo simplón. El esfuerzo fiscal lo que viene a decir es, cuando una persona de un país paga impuestos, ¿con cuánto se queda? ¿Cuánto le queda después de pagar todos sus impuestos? ¿No? Si le queda más dinero, es que tiene un menor esfuerzo fiscal. Pero, como digo, no tiene en cuenta la paridad de precios. Es decir, el ejemplo facilón. Te dice que si un español, después de pagar todos sus impuestos, le quedan 1.000 euros limpios, y a un danés o a un alemán le quedan 1.050, entonces dice que el esfuerzo fiscal es mucho menor el de alemán y que el alemán vive mucho mejor, o el danés. Lo que no tiene en cuenta es que en Dinamarca 1 kilo de tomates te vale el doble que en España, ¿no? O sea que con esos 1.050 no vives mejor en Dinamarca que lo que vives con 1.000 en España. ¿Entendido, no? No tiene ningún puto sentido. Pero claro, como repito otra vez, necesitan tener como una argumentación que escape, porque en presión fiscal seguimos por debajo de la Unión Europea, pese a haber subido, y seguimos muy lejos de las presiones fiscales del 47 al 48% que tienen los países con mejores estados de bienestar, pues se han inventado esta nueva magufada. Y la economía del goteo, este es otro clásico. Esto, junto a la curva de Laffer, ha sido la base de tal. Os lo he puesto porque qué mejor que un meme para explicar economía, ¿verdad? La economía del goteo, o la trickle-down economic, que es como se llama en inglés, es otra de las teorías que salió en los años 70, que formaron la base ideológica y económica de lo que llamamos ahora neoliberalismo, ¿no? En el eje de Thatcher-Reagan, como os he comentado antes, que básicamente lo que dice es, si le bajamos los impuestos a los ricos, pues estos van a consumir más, ¿no? Y entonces el dinero va a caer hacia abajo, ¿no? Es también parte de la otra frase que habréis escuchado alguna vez, que es la base también de la trickle-down economy y del neoliberalismo económico, que es el dinero donde mejor estás en el bolsillo del consumidor o del contribuyente o del ciudadano, ¿no? O sea, no en el Estado, ¿no? Porque la mano invisible, ¿no? La mano invisible va a repartir el dinero muchísimo mejor. Mira, os voy a, como creo que voy bien de tiempo, ¿no? 10:15, sí, y me quedan solo 3 o 4 cosas. Os voy a explicar una de la mano invisible que me parece muy curiosa. Vuelvo a David Graeber, vuelvo al antropólogo que os he comentado antes, antropólogo norteamericano que nos dejó hace unos añitos. Graeber explica en su libro, y yo replico en el mío, el término de la mano invisible, ¿no? O sea, el término de la mano invisible viene de Adam Smith, que es como el padre de la teoría capitalista. Adam Smith era coetáneo de Isaac Newton, eran coleguitas, ¿no?
y eran dos tipos muy católicos. Bueno, yo creo que en aquel entonces todo el mundo era muy católico, ¿no? Eran dos sirs de escoceses, los dos, ¿no? O sea, se reunían en su club de sirs y esas cosas que hacían. Y entonces, los dos, como digo, eran dos tipos bastante religiosos. Entonces, Newton lo que hizo, que era un tío religioso, el Newton lo que decía era, él no es que estuviera descubriendo la física tal como la conocemos ahora, sino él creía que estaba descubriendo las reglas de Dios. O sea, él hacía el paralelismo de que Dios es un relojero perfecto que ha generado una estructura de reloj perfecta y yo simplemente, Newton decía, yo simplemente estoy averiguando cuáles son las reglas de ese reloj, ¿no? O sea, yo estoy descubriendo cuál es la fórmula de lo que hace el reloj hecho perfecto por Dios, ¿no? Entonces, Adam Smith, que como era coetáneo suyo y estaba intentando generar la economía como una ciencia, la economía no fue considerada una ciencia hasta principios del siglo pasado, hasta 1900 y pico, ¿eh? No, o sea, como una ciencia antes, como una disciplina a estudiar, más o menos tienen 100 años, ¿no? Así como la física o otras, o la medicina tienen 300 o 400, ¿no? Y entonces, Adam Smith hizo exactamente lo mismo con la economía. Él creía que la economía es una creación hecha por Dios donde nosotros se inventa lo del homo economicus, o sea, que es el rollo de que nosotros los seres humanos lo que nos mueve es el egoísmo, la avaricia y la maximificación de nuestros beneficios, y que entonces toda nuestra esa búsqueda inconstante del beneficio hace que nosotros nos intercambiemos al final cosas de la manera más justa y que busquemos siempre las maneras más efectivas de hacer mover la economía, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces, como eso ya lo ha hecho Dios y ya lo hacemos entre nosotros, el Estado no debería intervenir, porque toda intervención del Estado en la economía desmonta lo que Dios ha hecho. Y aquí viene lo guapísimo de la historia que cuenta David Graeber, es que efectivamente en los primeros textos de Adam Smith hablaba de la divina providencia. Pero luego más tarde, en sus textos, y así es como pasó a la historia, el propio Adam Smith le cambió por la mano invisible. Es decir, cuando los neoliberales hablan de la mano invisible, están hablando del puto Dios. Están hablando de la divina providencia. O sea, si no hay una muestra más de que los neoliberales es una secta que esto, ¿sabes? O sea, es dogma de fe. O sea, es puro dogma de fe lo que tienen los neoliberales. La mano invisible es como creer que Dios es quien está organizando toda nuestra vida. O sea, básicamente. Entonces, como digo, eso se ocultó en la historia. David Graeber lo sacó a la luz, ¿no? y lo publicó en este libro maravilloso que, como os he dicho antes, En deuda. Como digo, esto es lo mismo, ¿no? Al final acaba diciendo la mano invisible, ¿no? O sea, el Estado no debe coger el dinero para dárselos a los de abajo, sino que debe dejar que los ricos sean los que hagan que la economía fluya, ¿no? Y como veis en el meme, ¿no? Pues al final, como está funcionando hoy en día, es exactamente al contrario. Si tú le bajas los impuestos a los ricos tienen suficientes herramientas, empezando por el mundo financiero, ¿no? El capitalismo financiero financiarizado, la bolsa, las inversiones, ya no solo, porque antiguamente la gente invertía en bolsa, tú invertías en una empresa, ahora inviertes en derivados financieros que dependen de un valor, que no sé qué, ¿sabes? O sea, ahora mismo puedes estar moviendo tu dinero constantemente sin que ese dinero llegue en ningún momento a la economía real, solo dentro de la economía especulativa, ¿no? Entonces, ahí el trickle-down economy, la economía del goteo, ya se va al carajo, porque tienen una copa, digamos, la copa está al final, donde ellos pueden estar jugando con su dinero por ahí, extrayendo recursos de la economía real, extrayendo recursos de los estados a base de que cada vez que quiebran los tenemos que rescatar y cosas así, etcétera, ¿no? Y así es como funciona. Entonces, no tiene ningún tipo de sentido la trickle-down economy. Odia a tu abuelo. Está como impresiona, pero creo que es como un titular. De hecho, yo escribí un artículo que lo llamé así sobre esto. Esto
las pensiones no son sostenibles, ¿no? Las pensiones no son sostenibles es la frase que más veces habréis escuchado, ¿no? Pero yo creo que no me quedan muchas cosas, como una o dos. Vamos pues perfectos de tiempo. Odio a tu abuelo es me parece que es una manera como más bestia de ponerlo, ¿no? Porque hay una narrativa que está muy de moda últimamente, que a mí me da verdadero asco, que es la narrativa de la guerra intergeneracional, ¿no? O sea, que es el rollo de tú joven, ¿no? Además esto quería contároslo a vosotros y vosotras, peña joven, porque lo vais a escuchar muchísimo, ¿no? Te dicen, tú joven, estás jodido porque el sistema de pensiones, habéis visto antes lo que se lleva de nuestros impuestos. O sea, a ti te están asfixiando. Hay un tipo que está a saco con esto, ha escrito un libro y todo, ¿cómo se llama? Álvarez Conde o algo así en Twitter, ¿no? Álvarez Conde, ¿no? Al tío ha escrito un libro que se llama La juventud robada, ¿sabes? Porque según él, el sistema de pensiones os está robando la vida y os está precarizando. No vuestros jefes, no los empresarios, no. Es tu abuelo el que te está jodiendo, ¿sabes? Es tu padre por cobrar una pensión, ¿no? Esa es la teoría de esta gente, ¿no? O sea, no es que los salarios ahora sean una puta mierda comparada como el que tenía mi padre a niveles, ¿no? José Ignacio Conde, o sea, este tío... Atracada, atracada, peor todavía. La juventud atracada, ¿no? Entonces, es como una narrativa que cada vez que llega, se tiene que votar las subidas de las pensiones todos los años, vuelve, ¿no? Los medios lo machacan. Por un lado, las pensiones no son sostenibles y por el otro lado, este intento de ponernos en contra de los jubilados, tío, que es como, tío, si no tendríamos el país si no es por esa gente, ¿no? O sea, a esa gente le debemos todo, ¿no? O sea, le debemos la construcción de lo que tenemos. Este edificio está hecho con impuestos de gente que ahora está jubilada y que está cobrando una pensión. Claro, es verdad que hay una grandísima diferencia a veces entre lo que cobran los pensionistas y lo que cobra la gente joven. Claro, pero eso no es un problema del sistema de pensiones, es un problema de la precarización que ha habido en el mundo del empleo en las 3-4 últimas décadas, ¿no? O sea, no es culpa de un pensionista que él le quede la pensión del 70% de lo que ganaba y entonces como ganaba 2.000 al final de su carrera le ha quedado una pensión de 1.500 pavos y a vosotros os estén pagando 1.100. Eso no es culpa del pensionista, ni siquiera del sistema de pensiones, es culpa de la precarización del empleo. Y ahí es donde hay que atacar, ¿no? Ahí es donde, sobre todo, gente como vosotros, vosotras, de los sindicatos, ¿no? Ahí es donde hay que apretar. Y luego, también, la guerra de las pensiones no son sostenibles. El otro día lo hablaba con un inspector de Hacienda, con un técnico de Hacienda, que me decía, o sea, hay informes diciendo, hay informes del 90 diciendo que, y del 80 y pico, del 90 y pico, diciendo que el sistema de pensiones iba a quebrar antes del 2000, ¿no? O sea, llevan diciendo que nuestro sistema de pensiones va a quebrar 40 años y sigue sin quebrar, ¿no? Tiene déficit, ¿no? Necesita una financiación extra, bien, perfecto, pero no quiebra. Y aquí en lo de la financiación extra, yo tengo también varios artículos sobre este tema, porque me parece un tema como muy interesante, bueno, interesante para un friki como yo, de los impuestos, pero hay otros países que tienen otros sistemas diferentes a los de pensiones. O sea, cuando nos dicen, esto lo explico porque cuando te dicen el sistema de pensiones no es sostenible, nuestra respuesta debería ser, no es sostenible tal y como está ahora, pero no significa que no lo podamos hacer sostenible de diferentes formas. Una de las maneras de hacerlo sostenible es, efectivamente, subir las masas salariales por abajo. O sea, que la gente cobre más, porque cuando la gente cobra más, la gente joven empecéis a cobrar más, pues al final hay un mayor pago de cotizaciones, tanto por parte del trabajador como por parte del empresario, y eso acaba revirtiendo en que sí que se puedan financiar de una manera sostenible las pensiones, ¿no? Pero luego hay un debate de fondo, que como eso digo, que hay otros países que ya lo han cambiado, que a mí me parece muy interesante, yo siempre machaco mucho con esta idea y os la suelto para que os la penséis o la tal, es que ¿por qué las pensiones solo se pueden financiar de las cotizaciones? ¿Por qué la seguridad social es un ente aparte? No tiene ningún sentido. Para mí no tiene ningún sentido. De hecho, hay países, no sé si era Australia o Nueva Zelanda, no sé cuál de los dos era,
que simplemente pues, tiene una caja única para los impuestos. O sea, que me estoy explicando, no sé si ¿no? La Seguridad Social recauda por un lado y paga desempleo y paga pensiones. Y luego el resto de impuestos la recuerda la agencia tributaria y paga el resto de cosas. ¿Por qué? ¿Por qué no recaudamos y pagamos? Como digo, no sé si era Australia o Nueva Zelanda ahora, ¿no? Uno de los dos. O Alemania, que hace todos los años una transferencia directa de una a otra. Aquí le presta. La agencia Hacienda le presta la Seguridad Social y se lo tiene que devolver luego. ¿Qué sentido tiene? No tiene ningún sentido. Entonces, es que no llega para pagar las pensiones con las cotizaciones. Pues súbele los impuestos a las empresas. Sube el impuesto de sociedades, ¿no? Sube el IVA de lujo, sube el impuesto de patrimonio, ¿no? Ya, pero es que eso no son cotizaciones. Me da igual, ¿no? O sea, como digo, esto es un debate amplio porque nuestro sistema es así y no parece que haya ningún partido que haya puesto esto sobre encima de la mesa, ¿no? Pero a mí me parece como un debate bastante que se tiene que tener en algún momento. Si las pensiones no son sostenibles, se tiene que sostener. Hay otros temas de las pensiones, es que al final, ¿cuántos pensionistas tenemos? Como 11 millones o 10 millones, algo así. También es una masa gigantesca de consumidores. O sea, lo que os he comentado antes, la distribución de la renta. Si tú congelas las pensiones o si tú bajas las pensiones, ya no digamos si quiebra el sistema de pensiones, quiebra el país. Pero no solo quiebra el país desde lo público, quiebra el país desde lo privado. Porque si 11 millones de personas hoy dejan de consumir, no hay empresa que se salve en este país. No hay empresa que no quiebre, ¿no? Entonces, mantener un buen sistema de pensiones, esto lo digo porque es argumentario que yo lo hago a los liberales, ¿no? Mantener un buen sistema de reparto mediante un buen sistema de pensiones bien dotado es una manera de mantener nuestra economía a flote. No es solo una cuestión. Estos argumentos os lo digo por el rollo este, ¿no? Porque a mí me gusta. Porque si les hablas solo de justicia social, a los liberales les importa un carajo, ¿no? Entonces yo les hablo en este tipo de argumentación. Si congelas pensiones, estás congelando el consumo. Y eso es muy peligroso. Si en esta penúltima subida que se les subió un 8,6, que los liberales estos echaban las manos a la cabeza, hostia, es que si la inflación fue del 8,6 anual en 2022, si no le subes a los pensionistas el 8,6 y entonces los pensionistas dejan de consumir un 8,6, digamos, no sería exacto, ¿no? Pero vamos a decir, hostia, es que entonces hay cientos, miles de empresas, muchas de ellas además que están enfocadas a ese segmento, que facturarían un 8 o un 10% menos. Y eso, en un momento de debilidad económica e inflación, puede crear una espiral, porque entonces esas empresas quiebran, entonces esas empresas que quiebran, los trabajadores se van al paro, lo cual le tenemos que pagar las prestaciones por desempleo, que esto fue lo que pasó con la austeridad en la anterior crisis. En vez de hacer los ERTEs, como se hizo en esta crisis, que mantuvo el consumo, en vez de decirle a las empresas, oye, yo Estado, me voy a quedar a los trabajadores, no te preocupes, les voy a pagar un 70 o un 80% de la nómina y tú, cuando ya estés mejor, ya los vuelves a coger, que es lo que se ha hecho esto, que para mí ha sido una de las cosas más acertadas que se pudo hacer en esta última crisis. Lo que voy a hacer es, lo que hicieron en el anterior gobierno del Partido Popular, en la anterior crisis, fue te abarato el despido. Claro, pero entonces se fueron 2 o 3 millones de personas a la calle que pasan al desempleo. Y entonces al final la empresa pagó los finiquitos más baratos, de 20 días por año, pero al final la empresa tuvo que pagar finiquitos y el Estado tuvo que pagar el desempleo. Se redujo el consumo, esas empresas ya no se pueden recuperar porque se ha reducido el consumo, ¿no? Toda esta chapa lo digo por lo que os he comentado antes, ¿no? Por daros como argumentos más allá de la justicia social, para argumentos económicos, para rebatir la necesidad del mantenimiento de un buen sistema de pensiones acorde a la inflación y acorde al nivel de vida que queremos. Ya está, chicos, chicas. Para acabar, os quería, como para el que le mole el tema, recomendaros algunas lecturas. Los ricos no pagan IRPF, de Carlos Cruzado y José María Monedo, que acaba de publicar Capitán Swing. Tiene un mes este libro, es una maravilla.
explica pues, todos los intríngulis de nuestro sistema fiscal, explica muy bien cómo la agencia tributaria, el Ministerio de Hacienda y la Fiscalía, pues siempre cuando van detrás de un rico, pues ahí siempre pasa algo y nunca le pillan, por lo que sea, ¿no? ¿Sabes? Como que siempre les dan más tiempo, siempre se libran, ¿no? Tiene un capítulo sobre la inviolabilidad fiscal del rey, sobre el sistema fiscal que debemos tener. Una maravilla, la verdad es que está muy, muy, muy bien el libro y es muy didáctico, no hace falta tampoco ser un grandísimo experto. Os he traído El triunfo de la injusticia de Manuel Sáez y Gabriel Zucman. Gabriel Zucman son los dos economistas franceses. Para mí Zucman ahora mismo es el pope a nivel mundial en tema de impuestos. Os he traído este porque hace, digamos, un diseño de cómo debería ser un nuevo impuesto a las grandes fortunas a nivel mundial. Está muy guay. Pero el anterior de Zucman, este es el segundo, el anterior de Zucman se llama La riqueza oculta de las naciones. Y es una maravilla. Bueno, una maravilla, repito, para frikis como yo de la fiscalidad, pero es un libro que es una pasada porque es un estudio que hizo él, de hecho con Emmanuel Sáez también, en el que calculó cuánto dinero hay escondido en los paraísos fiscales, pero bien calculado, ¿no? Y cómo podríamos luchar contra los paraísos fiscales, etcétera, ¿no? Y luego, cómo no, hablaros de mi libro, porque siempre hay que hacer un poco de promo. Este es Pescar el salmón, bulos, narrativas y poder en la prensa económica. Es el libro que lo publiqué en octubre, donde hablo no solo de economía. De hecho, no me siento a gusto cuando dicen que es un libro de economía, sino es más un libro de cómo se comunica la economía, ¿no? De cómo funciona la prensa salmón, todo esto que os he contado. Hay un capítulo en el que explico una por una cuáles son las técnicas de manipulación en términos económicos que son utilizados todos los días. Todo el libro está basado en ejemplos reales de medios españoles. Le meto unas buenas hostias al Economista, a La Expansión, a Cinco Días, al Libre Mercado, ¿no? O sea, hablo de las manipulaciones que hacen diariamente. Entonces, bueno, lo recomiendo. De hecho, me he traído ahí 7, 8, por si alguien tiene el módico precio de 17,50, baratito, es fácil de leer, por si alguien quiere seguir leyendo esto. Y nada, ya está, chicos. Muchas gracias. Esa es mi chepa. Gracias. Hola, hola. Ahora, ¿se me oye? No, Adri. Ahora. Bueno, pues muchas gracias, Yago. Vamos a empezar con el turno de palabra y el debate para... No he dicho todavía, mira, ya hay como 5 sin manos, así que vale, tienes tarea. Vale, ir levantando las manos. ¿Te parece que acumulemos 2 o 3 a la vez? Sí, claro. Y así Vale, pues empezamos por aquí. Presentaros, ¿vale? Decid de qué territorio o federación venís. Buenas, soy Aníbal de la FSC Teleco de Madrid y yo quería que nos comentaras un poquito acerca de la típica frase de no, es que yo pago mis impuestos y por eso, pues lo típico que vas al médico, te para un policía y dice no, yo es que de mis impuestos está saliendo tu sueldo, tu ropa sale de mi sueldo, que a veces suena también mucho como típico argumento de cuñado como de cara a meter presión en los trabajadores públicos, que yo creo que puede llegar a tocar. Eso es todo. Yo soy Laura de Cataluña y mi pregunta es también un tema que les encanta a la derecha, que es los impuestos autonómicos, ya sea los de nueva creación, que no están a nivel estatal y que pues depende de la comunidad autónoma, depende de quién haya ahí, pueden bajar o subir los tipos. El gran ejemplo es el impuesto de sucesiones, que en Madrid no hay, que en Cataluña está 20 y pico % a partir de no sé cuánta cantidad, y que cuál es nuestra propuesta en este sentido, cómo conjugamos. Claro, para mí sería pues subir toda la alza y perfecto, ¿no? Pero ¿cómo conjugamos la descentralización que queremos del Estado
y pues también recaudar más impuestos y que sea progresivo sobre todo. Temazo. ¿Me da para otra charla? No, temazo, Laura. ¿Alguna más? Sí. Buenos días, yo soy Mo, de Tarragona, y tenía varias preguntas. Bueno, lo primero que, claro, hay muchos bulos, muchas mentiras, pero claro, tú has tardado todo este tiempo en desmontarlas, entonces ellos tienen una ventaja. Entonces, todo esto que nos has comentado, claro, es muy difícil tener este tiempo para desmontarlo con tu amigo, con tu cuñado, con el compañero, con el jefe, y bueno, es un reto. Luego, la cuestión de las cotizaciones y lo que es impuestos, no sé si tienes una opinión del porqué, de la diferencia entre esos conceptos, porque en un primer lugar yo pienso, claro, yo le llamaría quizás seguros sociales, porque quizá la palabra cotización lleva a mayor confusión y te la tomas como un impuesto, ¿no? Y luego, en línea con lo que decía Laura, claro, la descentralización, ¿no? Las competencias que tienen muchas comunidades autónomas. Justo en la parte que has enseñado, Cibio, estaba ese gran capítulo de transferencias a las comunidades autónomas, que allí entra otra vez un paquete similar a todos los otros conceptos. Pero a la vez también hay toda una cuestión de quizá incluso competencia fiscal entre las comunidades autónomas. Entonces, ¿dónde ponemos el cascabel al gato, ¿no? ¿Dónde ponemos esa armonización para que haya quizá un marco justo en el que no haya una competencia? Y en la misma línea, ¿qué propuestas tienes tú para la fiscalidad internacional? Ya que es un tema parecido al de las comunidades. ¿Me da para otra charla? Claro, parecido al de las comunidades autónomas, pero... Sí. pero No, está muy bien, porque la puedo empalmar una con la otra. Sí, perfecto. Claro, hoy en día hay empresas que incluso no tributan por todo el entramado, por todas las posibilidades legales, ¿no?, que existen, no tributan. Entonces, ¿qué debería pasar para que esto no fuera posible? Era esto, gracias. Sí, que esta me dan para un ratillo, sí. Sí, genial. Oye, me alegro esto de que hayáis levantado las manos así a tope, significa que dormir no estabais durmiendo. A ver, venga, Aníbal habías dicho, ¿verdad? Total, ¿no? Sale de mi sueldo. Nos podemos convertir incluso chulescos al pensarnos que somos todos merecederos de todo ello. Pues mira, hay un dato, es que no lo voy a buscar, pero os lo podéis buscar vosotros. Hay un informe de FADEA, ¿no?, que no es que sean socialcomunistas bolivarianos ni mucho menos, o sea, no es el peor de los think tanks, no es el más neoliberal de todos, pero tampoco es tal. De hecho, el que dirige estos estudios era diputado de Ciudadanos, ¿no? O sea, para que os hagáis una idea. Pues FADEA tiene un informe que sacaron hace un par de años, lo van sacando de vez en cuando, que decía que, creo que era el 80%, el porcentaje, 70 y pico, 80, el 80% de la ciudadanía en España recibe más de lo que da del Estado. Ese es el dato. Para mí ese es el dato. Fijaos lo que hemos dicho antes, del 30 y pico que paga el de la clase media, del 50 del tal, no sé cuánto. Pues el 80% recibimos más de lo que damos. O sea, la sanidad que te paga ese médico, tú, aunque no te quedaran los impuestos, tú igual ese médico no te lo podrías pagar. Igual te puedes pagar un médico de un constipado, pero no tengas un cáncer, ¿no? O no tengas una enfermedad mala de verdad. Entonces, para mí, yo creo que esa es la argumentación por la que tenemos que tirar. El Estado, como herramienta de distribución de riqueza y de generación de un estado de bienestar, pero igualmente para todos, coge de un 20% y paga el 80%, ¿no? Ahí, a eso, los neoliberales contestan con el sí, o sea, el 80% vive por la cara del otro 20%. Es su argumento para eso. Claro, el contraargumento a esto es, ese 20% tampoco podría vivir sin el otro 80%. Vuelvo al ejemplo de antes. Entre el 80% estarán los policías que protegen de que ese 20% no les roben.
por poner un ejemplo que les apela a ellos, ¿no? A su propiedad privada tan sagrada, ¿no? O sea, yo creo que ahí es donde está la argumentación. O desde la punta de vista del consumo, ¿no? O sea, si no existiera ese 80%, pues Amancio Ortega nadie iría a comprar al Zara, ¿no? Si yo no tuviera dinero no podría comprar ropa. O sea, pongo este ejemplo así como muy estrambótico, pero para que lo entendáis, ¿no? O sea, una sociedad depende todos dependemos de ese conjunto de sociedad, ¿no? Y el mundillo este del Far West que pintan los anarcocapitalistas de que no haya ningún tipo de Estado, ¿no? Y que nos organicemos entre nosotros, eso es eso, el salvaje oeste, y es algo que no podría subsistir, ¿no? Porque habría al final ese 20% acabaría acumulando y el 80% acabaría muriendo de hambre, ¿no? Lo pongo así, pero sobre todo esto, FAEDEA, creo que es, o FEDAE, tiene un informe bastante curioso sobre esto y, como digo, no son unos tíos que sean unos comunistas ni mucho menos, o sea, que es un estudio como tal. Me dejo el de los autónomos. Hostia, lo del tiempo que… Has dicho Bob, ¿verdad? Yo explico en mi libro, esto lo cuento, ¿no? Tengo un pequeño capitulito de algo que se ha llamado la paradoja de Brandolini, ¿no? Brandolini era un informático italiano que estaba viendo cómo un periodista que estaba súper enemistado con el… Me sale el Cavalieri, el presidente italiano que murió hace poco. Berlusconi, gracias. Un periodista así como muy famoso de Italia entrevistó a Berlusconi y Berlusconi utilizó la técnica de simplemente soltar mentiras, ¿no? Tal y como hizo Feijóo en el debate con Pedro Sánchez, ¿no? Tú sueltas las mentiras, y claro, tú tienes que gastar más tiempo, es efectivamente lo que tú has dicho, ¿no? Entonces este informático italiano puso un tuit que está el tuit por ahí todavía, yo lo tengo referenciado en el libro, que dijo, era algo así como: el tiempo que gastamos en desmontar una mentira es proporcionalmente inverso al tiempo que gastan ellos en inventarse una nueva, ¿no? Entonces, efectivamente, y se retuiteó un montón hasta el punto de que se le acabó llamando la paradoja de Brandolini a esto, ¿no? Por el nombre del informático italiano, ¿no? Y efectivamente es un quebradero de cabeza, es un quebradero de cabeza. Yo, de hecho, últimamente, yo era antes de los que me enzarzaba con cualquier gilipollas en Twitter y ahora soy más selectivo, porque al final me he dado cuenta que pierdo muchísimo tiempo en contestar a imbéciles, ¿sabes?, a los que prácticamente no les voy a convencer de nada, ¿no? Y que puedo gastar ese tiempo en algo muchísimo más productivo, ¿no? No obstante, no hay que dejar esas batallas tampoco, ¿no? O sea, yo qué sé, pues para eso está este taller, para eso está esta argumentación. Yo lo que os digo, os aconsejo desde mi punto de vista, es que elijáis las batallas, ¿no? O sea, tú sabes a qué cuñado no le vas a convencer en la vida, pero también sabes que cuando tú sueltas las argumentaciones delante de tu cuñado, te está escuchando el resto de la mesa, ¿no? Y a veces no convences al cuñado, pero a la otra gente absorbe tu argumentario. Así me lo tomo yo muchas veces, por ejemplo, en Twitter, ¿no? Yo sé que al tío con el que estoy discutiendo no le voy a convencer, pero le estoy desplegando un montón de argumentarios que la gente lee, ¿no? Luego veo cómo la gente esa replica los argumentarios y me hace un montón de ilusión, ¿no? Como, mira qué bien, ¿sabes? Ha servido de algo, ¿no? Pero entiendo eso es mi día a día, ¿no? Ese tal. La diferenciación entre cotización e impuestos, pues efectivamente, lo he dicho al principio y luego lo acabo explicando con lo de las cajas, ¿no? De la seguridad social y tal, que para mí no tendría que tener mucha diferenciación, ¿no? O sea, ese es mi punto de vista. O sea, para mí el sistema este de la diferenciación entre impuestos y cotizaciones, bueno, o sea, mi opinión es que creo que deberíamos avanzar más a pensar qué Estado queremos, o sea, qué vida queremos, qué estado de bienestar queremos, y a partir de ahí desarrollar y diseñar un sistema de fiscal que sea lo más justo y más progresivo. El nombre que le ponga uno, el nombre que le ponga otro, el dinero donde salga uno, el dinero salga otro, son debates que para mí no tienen… No es que no tengan sentido, ¿no? No quiere decir que no tengan sentido porque a la gente le preocupa, pero que para mí yo avanzaría en ellos y pensaría más en lo otro y no me quedaría ahí. Y vamos con el temazo de los impuestos autonómicos, descentralización y dónde acaba, y luego me paso a propuestas internacionales que has dicho tú.
Pues efectivamente la frase que creo que ha dicho como Laura al final, ¿no? O sea, ¿cómo podemos conjugar esa deslocalización autonómica que queremos para unas cosas, o incluso municipal que queremos para algunas cosas, ¿no? Esa escala, ¿no? Yo soy de los que piensan que las administraciones más cercanas a la ciudadanía son las que saben más de ciertas cosas, ¿no? O sea, yo sí que creo también que incluso a un nivel municipal, ¿no? La descentralización de políticas. Pero claro, pasa lo que ha dicho la compañera, por ejemplo, con el impuesto de sucesiones. A mí me parece más heavy incluso que con el impuesto de sucesiones, me parece el impuesto de patrimonio, ¿no? O sea, es que ha habido además una grandísima guerra por parte de las administraciones autonómicas gobernadas por el Partido Popular contra el Ministerio de Hacienda con el impuesto de patrimonio, ¿no? Porque al final es una manera de tal. Ay, mira, hay uno de los bulos que no os he desmontado, es también el del impuesto de sucesiones, hace que la gente renuncie de sus herencias. Mira, ese no os lo he desmontado, joder, y ese es otro clasicazo, otro clasicazo. Hay una tabla, hay un artículo del 5 días, por si lo queréis buscar, de renuncias. Yo siempre es la que tuiteo porque es muy visual, en el que podréis ver que las renuncias en Madrid se bonificó al 99% hace 8 años o por ahí. En Andalucía se bonificó al 99% hace 3 años. Nunca han dejado de aumentar las renuncias. O sea, incluso no cobrando el impuesto, solo cobrando el 1%, las renuncias están aumentando. Es decir, esa frase es totalmente falsa porque no se sostiene en eso. ¿Por qué aumentan las renuncias? Porque hay mucha gente que está recibiendo herencias que cobran, tienen una mayor deuda de lo que vale en sí. Y todo viene muy relacionado por la burbuja inmobiliaria. Gente que se hipotecó por unas barbaridades hace 15 años, que está falleciendo ahora y le está dejando unas hipotecas más tochas de lo que vale el piso a sus herederos. Esa es la principal causa de las tal. Que me voy. El impuesto de patrimonio entre comunidades autónomas. O sea, pues una de las principales normas que debería haber, o sea, se me ocurren varias, esto es un temazo que yo he trabajado un montón. La reducción de impuestos no puede servir para hacerse competencia desleal a la baja entre comunidades autónomas. Y esto me lo llevo también a lo que me has preguntado de propuestas internacionales, ¿no? Irlanda no puede estar haciéndonos la competencia para atraer empresas a España cuando estamos en una Unión Europea que supone que deberíamos funcionar de una manera mínimamente conjunta y organizada, ¿no? Eso es una vergüenza. Que Holanda, Malta, Países Bajos y Luxemburgo nos estén robando dinero fiscal al resto de estados europeos es una puta vergüenza, ¿no? Bajar el impuesto de patrimonio no puede servir para atraer a gente a la Comunidad de Madrid. Eso es una vergüenza, ¿no? Sabéis que este es uno de los casos más sonados, pero igual tampoco lo sabéis. Sabéis que la duquesa de Alba murió siendo madrileña. La duquesa de Alba, cuando de repente murió, todo el mundo se creía que era andaluza, ¿no? Que vivía en Andalucía, que vivía en Sevilla, que ole, ole, ole. Pues no, la tía vivía en uno de los palacetes que tiene en Madrid, al lado de la calle Princesa, que es un palacete que flipas en medio del puto Madrid. Pues supuestamente estaba empadronada allí. El ahorro que tuvieron fue como algo así como de, me lo invento, pero como de 150, 200, 300 millones de euros de ahorro. Y de hecho la Junta de Andalucía denunció a la comunidad, denunció a la familia por intentar hacerlo de una manera falseada, ¿no? Porque, claro, ella estaba siempre en Andalucía. Entonces ellos querían demostrar que efectivamente esa mujer vivía en Andalucía, aunque estuviera empadronada en Madrid. Pero claro, sus herederos se ahorraron cientos de millones de euros en impuestos porque ella estuviera ahí, ¿no? Esto no puede ser. O sea, las normas fiscales, como digo, tienen que ser para buscar el tipo de Estado que queremos, de bienestar que queremos, ¿no? Y luego, también otra cosa muy importante que yo creo es que no se pueden hacer rebajas fiscales cuando luego y lo más importante, no cubres tus necesidades básicas del estado de bienestar. O sea, debería haber una legislación que le dijera, por ejemplo, por poneros un caso, ¿no? Que me afecta a mí porque vivo en Madrid. Se debería ir a la señora Ayuso y decirle, tú no puedes rebajar ni un solo impuesto hasta que no reduzcas las listas de espera de los hospitales, por ejemplo, ¿no? Por decir un ejemplo mundano, pero para que lo entendáis, ¿no? O sea, primero, como administración pública, tu deber es cubrir
las necesidades que son competencia tuya a la ciudadanía. Eso es lo primero. Entonces, tú no puedes rebajar impuestos si no es por eso, sobre todo cuando son impuestos tan selectivos como el impuesto de patrimonio, que lo pagan unas 17.800 personas al año, 17.800, lo deberían pagar unas 17.800, porque el impuesto de patrimonio lo tienen que entregar. Lo que pasa es que luego se lo bonifican. Entonces, esto nos da muchos datos estadísticos de cuánto es, ¿no? Y tenemos la cifra exacta, hay 17.800 y pico personas que en 2022, que es el último año 2021 que tenemos los datos, se libraron de pagar 1.215 millones de euros. O sea, es que sale a un pastón cada uno. Se ahorraron, la señora Ayuso les ahorró pues, del orden de 80.000 euros de media a cada uno en impuestos. Claro, y luego tienes listas de espera las más grandes de toda el tal, o tienes a los centros de día sin médico, con un enfermero o enfermera solo, ¿no? en Madrid. ¿Qué he dicho? He dicho tal. ¿Y cómo lo podríamos solucionar? Claro, aquí están los debates. Aquí ha habido el debate del impuesto de las grandes fortunas, el impuesto solidario de las grandes fortunas, que fue una jugada bastante apañada por parte del Ministerio de Hacienda, que es lo que hizo un impuesto que dijo: si no lo cobras tú, se lo voy a cobrar yo. La Comunidad de Madrid, la Junta de Andalucía, Murcia y una asociación de millonarios madrileños lo llevaron al Supremo, pero el Supremo se lo ha tumbado y le ha dado la razón al Gobierno, porque decía que entraba en sus competencias. Pero el Supremo dice, no entra en tus competencias porque tú puedes cobrar o no cobrar el impuesto. Tú puedes seguir haciendo exactamente lo mismo que antes. Lo que pasa es que si no lo cobras, lo cobra el Estado. Ayuso tuvo que recoger cable después de perder 600 millones que han ido a las arcas del Estado, que las podía haber recaudado ella, y ha tenido que volver a poner el impuesto. Eso sí, ha hecho una jugarreta porque el impuesto de patrimonio es la gente que tiene más de 1 millón y la de grandes fortunas es de más de 3 millones. Entonces, para intentar por lo menos librar a algunos, lo que ha hecho es que ha hecho una bonificación hasta 3 millones para igualarlo al otro. Entonces, la gente entre 1 y 3 se va a librar, ¿no? De uno y del otro. Pero por lo menos los de más de 3 millones van a palmar dinero, ya sea en una o en otra, ¿no? Entonces yo creo que tendríamos que ir por ahí, o sea, como que la nueva legislación de financiación autonómica de la que tanto se está hablando también tiene que hablar de este tipo de cosas. Mirad, otro temazo. También escribí yo un artículo de esto hace como un par de meses cuando se empezó a hablar, ¿no? Cuando Esquerra pidió la condonación de la deuda del FLA, ¿no? Que es un sistema de financiación que creó el Estado para financiar a las comunidades autónomas en la anterior crisis. Y entonces ahora pues la comunidad Cataluña ha pedido que se le condone la deuda y entonces el Estado ha dicho, bueno, si se condonamos la deuda, pues también se le tendremos que condonar en una misma proporción a las otras comunidades autónomas. A mí me parece bien condonar la deuda porque es un sinsentido que las comunidades autónomas le deban dinero al Estado central, cuando el Estado central se financia de una manera más barata, ¿no? O sea, al final sacamos bonos del Estado, letras del Tesoro, mucho más baratas que si Murcia se quiere financiar por sí solo e ir a los mercados, por ejemplo, ¿no? Pero, y aquí es donde, aquí yo metí esto en el artículo y va mucho con la pregunta que acabas de hacer, es que no se haga a cualquier precio. O sea, yo, por ejemplo, le diría a las comunidades autónomas, si fuera el Gobierno central, si queréis que os perdone la deuda, no podéis perdonar ningún impuesto a los ricos, ¿no? Si queréis que os perdone la deuda, los recursos que vais a liberar los vais a tener que utilizar en esto y esto. Estado de bienestar y transición energética, ¿no? Diría yo, ¿no? Ecológica. O sea, hacer condicionantes a esa relación que tiene el Estado con las comunidades autónomas basadas en políticas de fiscalidad justa, etcétera. ¿Cómo vamos? Uy. Y las propuestas internacionales pues podrían ir un poco en la misma línea. Lo primero, yo, que soy un punky, haría total boicot a los paraísos fiscales, o sea, pero total boicot comercial, o sea, total, ¿no? Con los paraísos fiscales. Como no hay tantos punkis en la Comisión Europea ni en el Banco Mundial como yo, pues hay otras medidas que se están hablando ahora, como el impuesto mínimo de sociedades al 15%, que es una mierda, porque es el 15%, que no es mucho, y encima tiene un montón de lagunas que permite a los estados, permite a los países, permite a las empresas que se sigan desgravando muchas partes de los impuestos que deberían pagar, etcétera, ¿no? Pero
Por ejemplo, Zuckman, el que os he puesto aquí el libro, él tiene una propuesta. Él era un profesor en la Berkeley University y ahora dirige el Tax Europe Observatory, ¿no? Que es un centro de estudios fiscales europeo, ¿no? Que tiene sede en París. Y el tío han hecho una propuesta para que los 1.000 millonarios, que son Mira, justo antes de ayer salió la lista Forbes. Ha subido a 2.600 y pico personas. Hay 2.630 personas o una cosa así que tienen más de 1.000 millones de dólares. Solo con ponerle un impuesto del 2% a esas 2.600 personas, pues financiaríamos, no me acuerdo cuánto era la cantidad, pero era una barbaridad, ¿sabes? Solo con un impuesto al patrimonio internacional. Pero claro, lo del 15%, todo lo que te diga, que tengo un montón de ideas, todo necesita de una cohesión entre países, de una organización, y eso es lo complicado, ¿no? El 15% fue un gran avance, no solo porque el 15%, por eso, que como os he dicho, el 15% no me parece una medida como muy excepcional, pero fue un gran avance porque lo votaron 140 países, ¿no? Y eso, que haya 140 países poniendo un coto a la evasión de impuestos, te da por lo menos para decir, mira, hay un poquito de esperanza en esto, ¿no? Igual, pero hay que seguir empujando en ese tipo de medidas. Y como digo, si ni siquiera en la puta Unión Europea tenemos un sistema fiscal concuerdo, ¿no? O sea, que no nos haga hacer competencia entre nosotros, como nos está haciendo los 4 países que os he dicho antes, pues soñar con que vamos a hacerlo a nivel mundial cuesta bastante. ¿Da tiempo para alguna otra? Vamos a terminar ya para no ir enlazando retraso. Yo creo que podemos concluir que hacen falta más charlas sobre fiscalidad, así que te volveremos a llamar seguro. Creo que tienes un rato hasta coger el tren, o sea que ahora, pues, el descanso que tenemos, le podéis preguntar alguna duda y ahora acordaros que tenéis que firmar todos y todas y en media hora empezamos la siguiente charla, así que por favor, esta vez sí, puntualidad. Muchas gracias. Gracias. Gracias.